Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Este año, 2019, la justicia y el sistema judicial fueron protagonistas por varios motivos. Tuvimos un fiscal que fue abogado de Odebrecht mientras se libraba la investigación por corrupción más grande de la historia reciente, precisamente contra Odebrecht desde la fiscalía. Este fiscal, Néstor Humberto Martínez, renunció, diciendo que había renunciado porque la JEP no quiso extraditar a Jesús Santrich, pero en realidad, según varias investigaciones periodísticas posteriores, Martínez renunció porque la Corte lo iba a declarar impedido para conocer todo el caso Odebrecht. También tuvimos un fiscal ad hoc y hoy tenemos un fiscal encargado. A propósito de la Fiscalía, ahora tenemos una terna de candidatos enviados por el presidente Iván Duque a la Corte Suprema de Justicia que elige al fiscal. Parece que no hay suficientes magistrados en la Corte por ahora para hacer una elección. Fue un año además de espectaculares fugas, la de un guerrillero ciego que retomó las armas luego de que la Corte Suprema pidiera su libertad y la de una excongresista del Partido Conservador que se voló por la ventana del consultorio del dentista a donde fue llevada por el IMPEC a hacerse un diseño de sonrisa. Todo esto mientras en la Corte Suprema de Justicia avanza el caso más importante que haya tenido esa corporación en la historia. Por primera vez, un expresidente de la República fue llamado a indagatoria, Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta una investigación por manipulación de testigos. Al mismo tiempo, en Medellín, en un estrado judicial, su hermano Santiago está ya en la fase final de un juicio por homicidio y paramilitarismo. En el posconflicto, paradójicamente, este 2019 tuvo más protagonismo la justicia ordinaria que la jurisdicción especial de paz, que con más silencio y menos audacia de la que se esperaba sigue avanzando con los casos de exguerrilleros y militares. Queda por verse si este 2019 recibimos un regalo inesperado de la justicia al final del año y acaba este año con un nuevo fiscal nombrado por la Corte Suprema, con el nombramiento más importante que se hace en el mundo judicial, que es el del fiscal general, porque para el próximo año quedan muchos temas pendientes, excepto el de una reforma a la justicia, que cada vez es más claro, es imposible bajo el actual marco institucional en Colombia. Aquí arranca Zona Franca. Y sí, a estas alturas del año estamos hablando sobre la elección del fiscal general. Hoy hubo unas votaciones en la Corte. Tengo esta noche, a falta de diversidad de género, diversidad de orígenes de nuestros panelistas, un abogado litigante, penalista, Fabio Umar. Fabio fue fiscal en Colombia, conoce los oscuros mundos de Dejémoslo en los oscuros penales. mundos, punto. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar aquí, Daniel, como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Julián Martínez es periodista, fue periodista judicial en Noticias 1, es el autor del libro Chuzadas y hoy es uno de los periodistas que se ha ido de los medios tradicionales a la vanguardia de las redes sociales. Es el director, autor, dueño, portero y recepcionista del canal de YouTube Revelados. Julián, un gusto que esté por aquí. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y un saludo a toda la audiencia y a mis compañeros panelistas. Un placer estar acá. De la Academia y la Sociedad Civil viene Alejandro Jiménez, es investigador del área de litigio de justicia, la ONG Centro de Pensamiento en temas jurídicos más grande que tiene el país. También da clases en la Universidad del Rosario. Alejandro, gracias por estar por aquí de nuevo. Bueno, muchas gracias, Daniel, a los compañeros de panel también. Siempre es un placer estar aquí y discutir temas tan importantes como la justicia en Colombia. Nuestros compañeros de Manel, una terna de estas no podría haber sido enviada a la Corte Suprema de Justicia. Recapitulemos entonces. En Colombia, el fiscal general es, y eso creo que no hay mucha discusión, es el nombramiento en el mundo judicial más importante que hay, ¿cierto? Es el hombre que tiene más poder. Sí, el cargo de más poder en la hombre justicia. o la mujer. Cargo de la justicia penal. Quizás se le equiparan los magistrados de la Corte Constitucional, creo yo, que siendo 9, a diferencia pues de uno solo que es el fiscal,
los magistrados de la Constitucional pues tienen mucho peso, Claro. ¿no? Definen el futuro del país en casi todos los temas. El fiscal tiene esa cosita, es que puede meter a la cárcel a las personas. Claro, pero el fiscal está 4 años, los magistrados 8. Sí, señor. Y entonces, el fiscal lo nomina con una terna, una propuesta de 3 personas en las que tiene que haber una mujer, el presidente de la República, y lo pone a consideración de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es lo que hizo el presidente Iván Duque la semana pasada. Antes de entrar a mirar la terna, que ya se ha discutido, Clara María González, Camilo Gómez y Francisco Barbosa, creo que es oportuno pensar en cómo está la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano que va a elegir al fiscal. Y hay unas particularidades en la Corte, y es que necesita 16 votos, una mayoría de 16, para elegir a un candidato a la fiscalía o en general elegir a cualquier persona. La Corte coopta a sus mismos magistrados, también necesita esos 16 votos. Pero en la Corte Suprema de Justicia solo hay 16 magistrados de los 23 que debería tener, porque por alguna razón que ustedes me ayudarán a entender, los magistrados no han sido capaces de elegirse las vacantes que hay, las 7 vacantes. Próximamente habrá 15. Entonces ahí lo tengo, el 15 de febrero sale un nuevo magistrado y quedarían con 15. Eso significa que si no eligen fiscal antes del 15 de febrero, ¿qué pasaría? Porque no podrían elegir ni fiscal ni cooptar a un nuevo miembro. Tendrían que modificar el estatuto de la Corte, Okay. el reglamento interno, digamos, de la Corte. 11 de esos 16 magistrados son de la carrera de la rama judicial, y eso le dice algo a ciertas personas en el sentido de que son muy apegados a los procedimientos. Y que todo se demora mucho más, ¿sí, Alejandro? Sí, y además de eso, el hecho de que el origen sea tan poco diverso en términos de dónde vienen los magistrados también genera un riesgo de corporativismo. 6 de esos 16 magistrados además son de la Universidad Libre de Colombia, una universidad, Julián, que ha tomado una relevancia muy grande en la carrera judicial en general, ¿no? Sí, la Universidad Libre lleva ya décadas incluyendo importantes abogados en cargos Claro. como la Corte o en la misma Fiscalía. Yo creo que la Facultad de Derecho de la Libre tiene mucho prestigio en eso. Es una universidad en derecho muy seria. En mi oficina trabajan abogados de la Universidad Libre, gente muy seria, muy bien preparada. ¿Sí? Sí, pero sin duda alguna y con una vocación de servicio público seria. En un estudio, me corrige el profesor, que se publicó en un libro que se publicó hace muy poco, que hace un análisis estadístico de la justicia en Colombia. Tal vez la Libre con el externado como universidades privadas van a la vanguardia en número de funcionarios, al menos en la Fiscalía y en las Cortes. Y en altos cargos de la En justicia. altos cargos, sí, una gran universidad. Es un Gran estudio presentado universidad. por Mauricio García Villegas Ajá. y por Sí. María Laida Ceballos. Sí, un libro muy bueno. Un libro bastante doloroso, bueno, por en lo donde demás. hace un panorama bastante amplio del estado de cosas, del derecho y de la abogacía en Colombia, en donde hace también un análisis de la rama judicial y del Estado. Mauricio García, que tiene como un rollo recurrente con el tema de la enseñanza del derecho y cómo los abogados son los que no tienen fregados básicamente por la manera en cómo se entrenan. Sí, así es, hay que decirlo de frente. así Fue es. un poco simplificado el argumento de No, pero Mauricio. por simple no está equivocado, Pacheco. Es así. Bueno, entonces este es el panorama y el presidente Duque ya sabía que tenía esta corte así, que tenía una corte que necesitaba unanimidad para votar y para sacar elegido un fiscal. ¿Por qué le mandó la terna? ¿Por qué mandó la terna ahorita, antes de Navidad, en este momento? Fabio, ¿usted qué dice? Le quiero decir que en un programa de opinión hace 2 semanas me aventuré a decir que el presidente no iba a mandar la terna hasta que no estuviera completa la corte. Ajá. Y me equivoqué de cabo rabo. Sí. Entonces lo siguiente que va a decir Entonces lo puede siguiente no que va a ser decir cierto. es probablemente equivocado también. Pero mire, ¿qué creo yo? Que le están presionando a la Corte Suprema de Justicia para que haga su trabajo. La Corporación de Excelencia por la Justicia, que usted conoce muy bien, profesor, su vocero, su presidente, el doctor Herrera, anunció la interposición de acciones judiciales como la acción de cumplimiento para que los magistrados de la Corte Suprema eligieran a sus compañeros de salas para que pudieran completar el número necesario y además procedieran a elegir fiscal. Sí. Porque, y aquí viene la parte de la editorial, es una verdadera vergüenza lo que está pasando. No se entiende cómo elegir magistrados puede tomar 7 y 6 y 8 meses. Eso es una pena. Eso no es explicable. Esa es una de las muchas falencias que tiene la justicia en Colombia. Y esa es una de las razones por las cuales en Colombia la justicia no genera respeto, sino tristeza, sino pesar. Es ese tipo de actitudes las que generan lástima.
Porque además, en la medida en que ellos se les van venciendo el término, se va volviendo cada vez más difícil elegir a Pero los nuevos claro. porque hay cada vez menos magistrados y lograr esa mayoría de 16 es más amplia. ¿Usted qué tipo de cálculo ve detrás de la decisión de mandar la terna ahorita, en diciembre, en medio del paro? Yo creo que hay como 3 factores que hay que analizar. El primero es el paro nacional. O sea, es un gobierno que, sin ningún tipo de recato, presentó una terna en un momento en el que el país está pidiendo reformas profundas en muchos temas, entre ellos en la administración de justicia. Pero además de eso, entonces habría 2 posibilidades que yo creo que hay que analizar. Una es la posibilidad de que el presidente de verdad considere que esta es una terna viable y que va a sacar un fiscal o una fiscal. Sí. ¿Sí? O la segunda es que simplemente esté intentando y esté testeando qué puede pasar en la Corte y cuál va a ser el comportamiento de la Corte frente a su terna. Cualquiera de las dos yo creo que es viable, ¿sí? Sí. Es viable, pero nos falta ver qué va a hacer la Corte de aquí en adelante. Julián. Yo considero que hay que ver esto en el contexto de las actitudes del gobierno con la justicia durante todo el año. Tenemos un gobierno que, digamos que se debilitó bastante con sus objeciones en la JEP, pero también creo que le ha generado problemas al gobierno el proceso de Álvaro Uribe en la Corte Suprema y también el hecho de que Cadena, El abogado de Uribe, pues tenga una audiencia el 18 de febrero de 2020, que es 3 días después del vencimiento del plazo que ustedes dicen que para poder, digamos, conformar todo el equipo en la Corte. Considero que estos 2 casos generan de pronto una presión al interior del gobierno para que ellos, digamos, puedan trazar una defensa jurídica de los intereses, porque pues los intereses del gobierno están con los Pero a ver, intereses de entonces, Álvaro Uribe. testeemos estas hipótesis con los 3 candidatos a la Corte, a la Fiscalía, perdón, que envía el presidente de la República. Empecemos por... Entonces, hoy votó la Corte y entonces la manera en la que se organizaron para votar fue, votamos primero por solo uno de ellos, a ver cuál saca más votos y después escogemos 2. La Corte no logró votar por los 3, solo votó por 2, votó por Francisco Barbosa, 10 por el sí, 4 votos en blanco y 2 votos nulos. Y ahí, Fabio, eso es una decir, pena. Pero, No, pero es gente pero que eso es sin una culpa mofa. anuló los votos o... No. es una A ver, no. Ahí hay unos señores muy estudiados. Ahí hay unos señores que tienen maestrías y doctorados. Anular un voto de esos es imposible. Lo que están haciendo es una mofa con los impuestos de los colombianos, que pagamos impuestos y de verdad que los pagamos, para que unos señores se sienten allá a tomar del pelo con las papeletas que tienen que Pero mandar. entonces anular el voto es que en vez de uno... Pero esto ya había marcar pasado, sí, Daniel, ¿y esto ya cómo había era? pasado. Gobierno, tal vez segundo gobierno de Álvaro Uribe, la memoria me puede fallar, uno de los 2 gobiernos de Álvaro Uribe, el mismo fenómeno, se presenta una terna y unos magistrados, nunca se sabrá quiénes, les parece graciosísimo escribir en las papeletas donde debe venir el nombre de los ternados, de su elegido, digamos, para votar para ser fiscal, ponen el nombre de los hijos de Álvaro Uribe Vélez, ponen además en inglés, Tommy Jerry, ponen. Digamos, uno puede no simpatizar con el presidente, eso vale que uno no simpatice, pero hacer eso con la justicia penal del Pues país... en la sala de la Corte Suprema en la sala de de la Corte Justicia. Suprema de Justicia, anulando votos, pero es que esto no es grave, es que esto es gravísimo. Porque lo que están diciendo es que los impuestos de los colombianos que pagan a esos señores de la Corte Suprema de Justicia no les importa. Y es una burla y es una Bueno, risa. pero entonces por Barbosa hubo 2 nulos. Lo que podríamos interpretar aquí en estas interpretaciones laxas que estamos haciendo en este programa de pues opinión, claro. que hay 2 magistrados realmente que no les gusta nada a Barbosa. Por ejemplo, sería por una... González votaron sí 8, la mitad, y 8 en blanco. Y por Camilo Gómez no votaron. Entonces, ¿quién es Francisco Barbosa? Este es uno de los ternados del presidente de la República, es el actual alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Francisco Barbosa es amigo de Iván Duque de la Universidad Sergio Arboleda, ¿cierto? Es abogado de la Sergio Arboleda, tiene una maestría y un doctorado en Derecho Público, no tiene un trasfondo y un entrenamiento en el derecho penal. No, señor, sí lo tiene, fue fiscal. Él fue Un fiscal. año. Él fue fiscal, Fue sí. fiscal. Sí. Ok. Fue asesor legal externo del Banco Mundial, fiscal especializado, sí señor, en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y de IH. Ha escrito varios libros que abarcan distintas ramas del derecho, entre estos Justicia Transicional o Impunidad, un libro favorable a la justicia transicional. De hecho, votó sí al plebiscito y lo promovió públicamente. Se presentó para ser elegido magistrado de la JEP.
pero no lo eligieron. Ese es Francisco Barbosa, Muy bien, de la muy buen entraña candidato. del presidente. Muy buen candidato. Entonces, aquí yo para testear su hipótesis, no parece ser digamos, una de las cartas que el presidente quisiera quemar. Puede que sí, como puede que no. O sea, el problema de Francisco Barbosa en general, yo al profesor Francisco Barbosa no lo conozco personalmente, pero lo que pasa con él es que no es una persona que tenga experiencia en la administración de justicia. Es una persona que tiene experiencia como fiscal, que creo que el cargo fue de 1 o 2 años, pero no es una persona que haya manejado una entidad del tamaño de la fiscalía, Sí. simplemente en términos de administración, pero además no ha manejado una entidad del tamaño de la fiscalía que esté encargada de la ejecución de la política criminal del Estado colombiano y de decidir cómo se debe administrar el ejercicio de la Pero- acción penal y cómo se debe perseguir el delito en Colombia. Sí. Pero doctor, lo que usted está diciendo es que el fiscal tiene que haber sido fiscal antes, porque en Colombia no hay una entidad del tamaño de la fiscalía, sino la fiscalía, y no hay una entidad que administre la administración judicial penal, sino la fiscalía. Claro, el problema es que le falta a uno y le falta al otro. O sea, no ha manejado una entidad del tamaño de la fiscalía. Pero es que porque no, uno. en Colombia no hay, el ejército. No, hay entidades del tamaño de la fiscalía, muchas. La El rama ejército. judicial, entre ellas el ejército, la policía, alcaldías, gobernaciones. ¿Pero qué propone usted? ¿Un presidencia, etcétera. gobernador ahí, un exgobernador? No, para nada. Lo que estoy proponiendo es, 1, o una persona que sepa administrar, ¿sí? O 2, una persona que tenga experiencia en política criminal, que no tiene que ser un fiscal. Puede ser un académico en política criminal, el profesor Barbosa no es un experto en criminología, Sí, claro. no es un experto en política criminal, no es un experto en derecho penal. Sí. Pero además de eso, tampoco es una persona que haya estado en la entraña de la fiscalía o que haya estado en la entraña de la administración de justicia. Está en la entraña de la O que la presidencia. haya estudiado siquiera, o sea, ni siquiera su expertise es esa. Martínez. Yo considero que hay algo reprochable, digamos, con el doctor Barbosa, y es que él tiene su proyección de ingresar a la JEP, pero cuando no logra entrar a la JEP se convierte en un enemigo acérrimo de la justicia transicional. Y nosotros podemos hacer un barrido de la prensa, especialmente en el año 2007, cuando él publica su libro de justicia transicional con Humberto de la Calle, y él, digamos, muy favorable con el proceso de paz, pero cuando no entra a la JEP se convierte, digamos, en uno de los enemigos, porque O sea, ustedes usted dice vieran que en quedó abril, ardido. en abril Las él uvas lideró las estaban verdes. objeciones, él en abril lideró las objeciones, lo que me da a entender que es una persona que es incoherente con sus A convicciones. ver, pero las objeciones, Julián, no eran acabar con la JEP, eran modificar... Eran cosas menores. No sé si... No, sí. Sí, pero hay unos planteamientos... había varias cosas menores, había otras que no eran tan menores, digamos. Pero no era acabar la JEP. No era acabar la JEP. No, pero digamos que sí queda en el ambiente ese ánimo incoherente, pero también quiero agregar que él como consejero de Derechos Humanos de la presidencia pues ha manejado unos temas como el de Dimar Torres o algunas violaciones de derechos humanos del ejército, lo cual podrían generar un impedimento, Ok. como lo escribió Cecilia Orozco hoy en El Espectador. Ese es Francisco Barbosa, me voy a la pausa, nos queda Clara María González, la actual secretaria jurídica de Palacio, la abogada del presidente Duque, y Camilo Gómez, pastranista, martalucidista y actual director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Esos son los otros candidatos. Seguimos hablando de esta terna para uno de los cargos más importantes que hay en el país, después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:24 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, hablando de la terna para el fiscal general, hablando y empezando a recoger de lo que fue este año judicial en el país, un año muy movido, como suelen ser los años, Colombia. afortunadamente para nuestra profesión en Colombia. Y no hay un año calmado, ¿no? No. No se aburre. Pero judicialmente hubo varios hitos históricos. Una semana en Colombia debe ser 12 siglos en Helsinki. Un escándalo tapa el sí. ¿Les queda algo de Barbosa? No. No. Ya chuleamos a Barbosa, vamos con Clara María González, que es la abogada de Duque, la abogada de La jurídica Palacio, de Palacio. secretaria jurídica, la persona que mira todos los decretos, todos los actos, todas las cosas que salen de Palacio. Abogada con maestría en Derecho Administrativo, no es el penal su especialidad, fue asesora de la Cámara de Representantes y del Senado más de 10 años. En el 99 fue registradora nacional del Estado Civil. Entiendo que reemplazó hay un vínculo ahí con el papá de Iván Duque, que también fue registrador. Fue abogada de Álvaro Uribe y de Iván Duque cuando una demanda buscaba quitarle la investidura como senadores por supuesta inasistencia. Entiendo yo, de la entraña también del Centro Democrático.
Una señora que sabe mucho, muy de la entraña del Centro Democrático, es cierto, pero ponderada en sus opiniones. Sí. Ha defendido, por ejemplo, no lo dice ahí, ha defendido a Piedad Córdoba. Ajá. A Piedad Córdoba. A Gidis Medina. Allí sí, es una señora que sabe bastante. Rosarista ella. La fiscalía quedaría en muy buenas manos y queda en manos de Clara María A ella la González. ternaron también para la terna de fiscalía. Hace un año, correcto. Sí, hace 8 meses. Hace 8 No, un poquito meses. más, tal vez. Un poco más. Con Espinosa y con Margarita Cabello. ¿A usted qué le parece la señora González? Bueno, la señora González tiene un antecedente en 2004 cuando fue abogada de Gidis Medina, conformó un equipo con Álvaro Montoya Flores, que es el abogado que liquida una de las empresas del cartel de Medellín y que Álvaro Uribe fue de su junta directiva y que es desde donde sale la plata para matar a Guillermo Cano. Ajá. Esa denuncia... En los archivos de noticias nadie sale bien parado. Se conoce. Menos mal. Y pues digamos que ahí lo grave es que, de acuerdo con la versión de Gidis Medina y que incluso aparece en un libro escrito por el periodista Alejandro Villegas de RCN, en el cual cuentan cómo el hermano de Fabio Echeverry se reunió con Clara María González para estructurar la defensa de Gidis y supuestamente hicieron una defensa a punta de mentiras con el tema de la reelección. Pues de la compra del voto. Yo creo que eso es algo que es interesante que se sepa. Y otra cosa es lo que denunció el exar anticorrupción del gobierno Santos, Camilo Enciso, que hace una columna en El Espectador en donde relata que hay digamos, como una política en la presidencia de restringir el acceso a la información que es pública. Ajá. Y yo considero que eso también puede ser algo que se le puede controvertir a la doctora. Sí, señor González. abogado defensor, ¿es una obligación de los abogados defensores defender a sus clientes con verdades? No, es que no sé la pregunta, no podría responder. No, porque él decía que Porque si estructura usted- la defensa defendió con mentiras. Si usted me pregunta a mí si un ciudadano está obligado, que lo están investigando, está obligado a decir la verdad, no, la respuesta es no está obligado a decir la verdad. Tanto así que en las diligencias de interrogatorio, lo que antes se llamaba indagatoria, se llamaba la injurada, porque no estaba sometido a la gravedad del juramento, usted podía mentir. De hecho, cuando usted asiste a un interrogatorio, hoy en día, bajo el esquema de ley 906, usted perfectamente puede mentir sin que eso sea punible. Ajá. Distinto si es un testigo, porque si es testigo y miente, está cometiendo el delito de falso testimonio. Pero claro, el abogado no puede hacer trapisondas. Ok. El abogado no está diseñado Perfecto. para hacer trapisondas y armar ahí verdades con mentiras, eso sí está mal. No creo que sea el caso de la doctora Clara María, no sabía la información que usted tiene, pero pues eso tocaría probarlo judicialmente. Y aquí un paréntesis, Daniel, Sí. un segundo. Lo que usted refiere, doctor, en torno a la prohibición de acceder a cierta información pública, no es un tema solo de la Presidencia de la República. Por ejemplo, estoy escribiendo un libro, quiero escribir un libro sobre la Fiscalía General de la Nación y me he visto en la tarea de elevar, no sé, 100 o 120 derechos de petición. Con mayor frecuencia que antes estoy viendo cómo no me responden los derechos de petición con el argumento de que esa información es confidencial, cuando yo estoy pidiendo información pública. Por ejemplo, ¿cuánto han pagado en condenas en la Fiscalía General de la Nación en reparación administrativa? Sí. Y me dicen que no me pueden dar esa información, con el argumento de que yo debo probar un interés en pedir esa información. Entonces, venga, alargamos el paréntesis porque Julián tiene ahí una respuesta de un derecho de petición que Usted sí elevó lo logró. a la Fiscalía, pero eso es por detención injusta. Entonces, la Fiscalía ha tenido que pagar, si recuerdo bien por lo que acabo de ver, Julián, desde el 2011 hasta el 2018, 7 más de años. 1 billón de pesos por detenciones injustas. 5.489 Condenas. detenciones Y 1 billón de pesos. y 1 billón de pesos. La verdadera, embarradas de la la Fiscalía. verdadera reforma tributaria que necesita el país es regular la Fiscalía General de la El Nación. presupuesto de la Fiscalía es más o menos de 1 billón de pesos. ¿o no? ¿Al año? Sí. Sí, un poco más. Un pero poquito sí. más. Sí, pero no importa, el que sea, 1 billón es mucha plata. Es mucha plata. Mira, teniendo en cuenta la información solicitada, el valor de las condenas por medio de las cuales se ha declarado patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por falla en el servicio por la errónea imputación de delitos y privación injusta de la libertad en el periodo causado del 2011 al 2018, Sí. fue en el orden de 1.021.000 millones de pesos.
Y esas son Vergonzoso. todas estas detenciones que vimos con los supuestos autores de las bombas del centro andino, que después tuvieron que ser liberados. Los supuestos No. financiadores de... No, porque esos son casos en los que la persona recobra o cobra nuevamente su libertad por virtud del vencimiento de términos. Los casos que se refiere ese derecho de petición son personas que han surtido todo un proceso penal y al final del proceso penal, en una Ajá. sentencia absolutoria, primera o segunda instancia, el Estado, esta vez en cabeza de la justicia penal, los jueces, encuentra que no hay responsabilidad penal. ¿Y usted lo tuvo detenido todo el tiempo mientras lo enjuiciaba? ¿o qué? 1, 2, tiempo 3 que lo años. tenías. Y entre otras cosas, le dañó la vida. Sí. Un ejemplo para no ir muy lejos, el caso dolorosísimo, desde luego, de la niña de Zamboní. El hermano el señor, el asesino, acepta cargos, pero la fiscalía le parece que está bien imputar a los otros hermanos. Un escándalo mediático que les costó la visa americana. Y ya la justicia dijo que eran inocentes. ¿Quién va a pagar eso? Entonces, cerremos Pero todos entonces la esos fiscalía paréntesis. está investigando mal. Espere, cerremos esos paréntesis, volvemos por allá. Clara María González. Yo quiero hacer énfasis en la segunda parte de los ejemplos que ponía Julián, que es el tema de la falta de transparencia y de impedir el acceso a información pública. Yo creo que es gravísimo. La denuncia es gravísima. Sí. El instituto que dirige Camilo Enciso está pidiendo información que es información pública, está pidiendo información acerca de Viajes, citas regalos. y viajes de altos dignatarios, ¿sí? Y no tiene ningún sentido, y no es el trabajo de la Secretaría Jurídica de Presidencia, impedir que una Ni que- organización que está luchando contra la corrupción tenga acceso a una información que ya es pública, no solo impedirlo desde su entidad, sino la denuncia de Camilo Sí. Enciso es Que actúa reúne una a todos los estrategia secretarios para que jurídicos nadie de las conteste. entidades Y les dice, y los "No exhorta, contesten". no contesten y crean un modelo, o sea, crean un documento con el beneplácito de Clara María González, diciendo esta es la respuesta que tienen que dar cuando les soliciten esta Perfecto. información. Avanzo. Camilo Gómez. A este señor lo conocemos desde hace rato, lo hemos visto... Desde el Cabo. En el país, sí. Es hoy el director de la Agencia Jurídica del Estado, que es como la oficina de abogados que tiene el gobierno para defenderlo de todos los pleitos que tiene. Es abogado que se dedicó un tiempo al ejercicio del derecho comercial, no tiene tampoco un trasfondo en derecho penal. Excomisionado de paz durante el gobierno de Pastrana, con poco éxito, habría que decirlo, ¿no? Le tocó aguantarse la silla vacía. Fue secretario privado durante la alcaldía de Andrés Pastrana y fue superintendente de sociedades durante el gobierno de Y César fue candidato Gaviria. a la vicepresidencia. Marta Lucía, Fue ¿no? candidato a la vicepresidencia Sí. con Marta Lucía. Es Marta Lucíista, es del Partido Conservador y es un poco la ficha de esa coalición que tiene el gobierno con el Partido Conservador dentro de esta terna. No lo votaron. ¿Eso significa algo que no lo hayan votado? No alcanzaron de pronto, ¿no? ¿No Puede ser alcanzaron una de cuestión pronto? simple tiempo, sí. alcanzaron, sí. O puede ser una decisión consciente. O sea, ya ahí sí. No hay que subestimarlo en el sentido en que si la fiscalía la tenía Sarmiento Angulo, puede que se la cedan a través de Camilo. A ver, Porque en entonces realidad- usted se refiere a que Néstor Humberto Martínez fue el abogado privado de Luis Carlos Sarmiento Angulo y lo defendió en los casos de investigación con los temas de Odebrecht. Sí, es perfectamente que después claro. estaban siendo investigados al mismo tiempo por la fiscalía sin que el entonces fiscal general se hubiera declarado impedido. ¿A eso se Correcto. refiere usted, señor? Exactamente. Ah, ok. Correcto. ¿Algo ahí? Pues los Panama Papers creo que le podría generar unos impedimentos muy grandes el hecho de que él sea el representante de Mossack Fonseca, ¿Camilo Gómez? Camilo. Pero... Espera, ¿y cuál es la vaina de Camilo con los Panamá Que él, Papers? él fue el representante legal de esta firma en Colombia, que es la que termina, digamos, creando todo el marco jurídico Ok. para los paraísos fiscales. ¿Por poco es Mossack Fonseca y Gómez o qué? Por poco, sí. Correcto. Pero... Yo voy creo a- que eso es algo reprochable en el sentido en que si el doctor Gómez fuera fiscal general tendría que declararse impedido para investigar los paraísos Pero es fiscales. que, doctor, no, los paraísos fiscales no. ¿Por qué? Solo lo que tenga que ver con Panama Papers por Mossack Fonseca, pero... A ver, si Por usted lo no- cual nunca han cogido a nadie por nada. No, perdón. Que es no todo es que sea Hágale, ilícito. Pero hágale, entonces pero- tráigase un fiscal de Sierra Leona o de Angola que investigue en Colombia, porque si usted nombra a personas de cierta categoría, digamos, de recorrido y trayectoria jurídica, es apenas natural que se tengan que declarar impedidos en algunos casos. Ahora, muchos casos, no, por Dios, a la Fiscalía llega aproximadamente 1 millón de denuncias al año. Sí. Que el fiscal se declare impedido en 2.
Pero ojo, pero un poco. Y esa era la discusión con Néstor Humberto al principio. Y esa película ya la vimos. Y la película se llama Yo tengo algunos impedimentos, pero los impedimentos son puntuales y no pueden ser generales. Luego no me declaro impedido. Luego viene la Corte y empieza a declarar impedimentos. Luego tienen que ponerle un fiscal ad hoc. Y luego cuando la Corte le va a decir, usted tiene que soltar todo el caso de Brecht porque usted era el abogado de la misma empresa que está siendo investigada por delitos, el señor sale y renuncia. No voy a defender a Néstor Humberto Martínez, pero déjeme le digo una cosa. Bajo el supuesto que se ha debido declarar impedido en todo lo de Odebrecht, digamos que sí. Y es que el resto del país no merita justicia. Desde la señora que le roban su celular a la salida hasta los otros grandes conflictos empresariales del país. Porque es que entonces no nombre fiscales que sean colombianos, o no nombre litigantes, nombre gente de la academia. Pero aún en la academia, profesor, usted me corrige, habría impedimentos, porque hay gente que en sus escritos se ha referido a ciertos casos, o ha criticado ciertas sentencias, o ha sido, digamos, laudatorio de ciertos eventos, y se lo van a sacar en cara cuando sea fiscal general. No, yo estoy de acuerdo con eso en el sentido en que a la sociedad... digamos que el escándalo de Odebrecht, el hecho de que sea un escándalo político porque el hombre más rico del país, el grupo de bancos más grande del país esté vinculado a este tema, digamos que eso puede ser ajeno a un ciudadano a pie que le preocupa, digamos, una inacción de la fiscalía en otros casos. Sí, pero... no, yo sí siento, y bastante, yo creo que el fenómeno de la puerta giratoria entre los negocios privados y el ejercicio público es algo que tenemos que revisar como sociedad y que tenemos que revisar como Estado. O sea, nuevamente, como dice Daniel, esta es una historia que ya contamos, esta es una historia que ya vivimos. Que estamos viviendo porque el señor renunció y estamos... No, y no es solo Néstor Humberto. Montealegre tenía el de Salud Cop. Es el caso de gran corrupción más grande de América Latina y posiblemente de la década en el mundo. Y aquí estamos hablando de los Panama Papers, que tampoco es que sea uno o dos casos, es el caso de evasión fiscal de la década. Pero estamos hablando de que defendió a dos, tres personas en un juicio penal. No, pero digamos, pero yo lo entiendo usted, pero digamos que no tanto. No tan... Sí me entiende, pero no está de acuerdo, entonces. No, yo estoy de acuerdo en que no puede, es decir, no va a haber nadie que, si alguien ha hecho algo en el derecho en Colombia, pues tendrá que declarar. Pues sobre todo señores de una trayectoria que llevan 25 o 30 años en el servicio público, litigando. De acuerdo, pero es que lo que está demostrado es que a la fiscalía están llegando personas con unos intereses muy altos. O sea, por ejemplo, hoy en día cualquier colombiano puede decir el escándalo de Salud Cop es algo... tiene billones de por medio, pero sí. Con Montealegre no avanzó nada, ¿sí? Con Néstor Humberto Martínez, que es el caso de Odebrecht, el caso Hyundai, pues ahí va, pero también va una investigación que tiene una tendencia muy... Me tengo que ir a la pausa. Una cosa corta, fundamental, y es que la mejor manera de tramitar los conflictos de intereses es a través de la transparencia. El pecado original de Néstor Humberto Martínez fue no decirle a la Corte Suprema de Justicia que podría estar impedido en el caso corrupto más grande. Y ahí sí estamos de acuerdo todos. Sí, claro, sí, pero entonces usted, si lo nombraran o lo ternaran para fiscal, tendría que salir a decir quiénes han sido sus clientes. Ojalá. No, pero ¿cómo va a decir? ¿Eso es un acto de transparencia? ¿Por qué no? Ese es un acto que viola el secreto profesional. No, porque es que yo no se lo tengo que decir al país, se lo tengo que decir al elector, como mínimo. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la justicia. Francamente, justicia o injusticia podría ser el hashtag más apropiado por lo que ha pasado este año. Hablamos de la terna para el fiscal. Antes de eso, antes de Enredados y para despachar terna y hablar de otras cosas, ¿quién va a ser el fiscal? ¿Va a salir de esta terna, Julián? Posiblemente. Apuéstele, aguinaldo. Yo creo que, a ver, yo creo que el próximo fiscal puede ser Barbosa. Fabio. Pues espero que de esta terna salga fiscal. No, me parecería atroz, dolorosísimo para el país que ahora devolvieran esta terna como lo hicieron en otros momentos. Podría ser Barbosa o la doctora Clara María, pero no sé, le quiero decir que no sé, porque muchas veces el que menos ventaja lleva en las votaciones, en un momento cambia y queda ganador. Pero ojalá salga de esta terna. Su carta... A mí me causa curiosidad qué pase con Camilo Gómez. Yo no sé qué está pasando ahí. Ajá. Y si es alguien que todavía tiene oportunidad o no. Sí, puede ser, puede que la tenga. Y lo haría bien, lo haría bien. Eso sí no sé. Eso podría ser interpretado que el presidente le vota al Partido Conservador la fiscalía. Pues el presidente le votó la terna. La terna no es una terna de uno. Yo creo que no es una terna de uno. No. No es una terna de uno, es una terna para escoger. Claro, ahí Pues, sí hay que analizar es, Clara María González repite, luego de ser ternada para fiscal ad hoc y haber perdido. Ahí también hay un análisis que hay que hacer sobre por qué repite.
Cualquiera de los tres lo haría agresivo. bien. A mí me parece que cualquiera de los tres tiene la suficiencia intelectual, no son Me penalistas, encanta pero... su optimismo. Bueno, sí, soy optimista. Pues quisiera que lo hicieran No, bien. no, pues es decir, si uno mira el pasado, entonces Pero- cuando arrancó Néstor Humberto, usted dijo acá, lo No, va a no. hacer muy bien, excelente. Pero es que ¿sabe qué pasa? El problema no es de los fiscales, el problema es de la Fiscalía General de la Nación. Ese es un potro tan difícil de domar. Tiene usted 22.000, 24.000 empleados, 6.000 y pico de fiscales, creo. Tiene unas leyes que son colchas de retazos, tiene un país con una mora judicial de 6, Bueno, y 8 ahí años. Se acabó el optimismo. No, yo soy optimista. Entonces, voy, redes sociales. ¿Qué hay en redes sociales? Hoy en Enredados tenemos, este es un caso que no tiene que ver directamente con la justicia, pero sí tiene que ver con el ejercicio de la autoridad. Nos enredamos con estos videos que han inundado las redes sociales. 2 jóvenes fueron retenidos por la policía en carros particulares. Mikey Barona publicó video de cómo policías del SMAT suben a la fuerza a una mujer a un carro particular Chevrolet HCI 264. Intento de secuestro, compartir al máximo. Y Juan Camilo Caicedo también. Joven es subido a carro particular de forma forzosa y obligado por el SMAT. La echaron al carro y no sabemos quiénes son. Esta mujer fue dejada en libertad después de que un carro particular con 2 ciudadanos se fuera persiguiéndolo. Jenner Úsuga tuiteó al respecto. El SMAT quiso desaparecer a una joven gracias a la valentía de este ciudadano que pudo rescatarla. ¿Estás bien? ¿Qué te dijeron? Que me llevaban de ahí supuestamente para que no me agredieran más. Mientras tanto, del joven que fue subido al otro carro no se sabe nada. Un tuitero consultó en el RUNT y efectivamente los carros están a nombre de la Policía Nacional. Fue José Luis Peñarredonda, el carro de placas HCI 264 al que una mujer fue montada a la fuerza por el SMAT, según varios videos, aparece registrado como propiedad de la Policía Nacional y es un vehículo oficial. Sin embargo, no tiene ninguna insignia de la institución. Después de que los ciudadanos exigiéramos explicaciones especialmente a través de las redes sociales, el coronel Penilla dio una rueda de prensa y dijo que todos estábamos muy susceptibles con las actuaciones de la policía y que por favor no cuestionaran cuando sus policías hicieran este tipo de actos. Tal vez sí estamos susceptibles, especialmente después de lo que pasó con Dylan. Nos vemos mañana con más Enredados. Va a estar susceptible Huber porque lo bajaron de rango. El general Huber Penilla. ¿A uno lo pueden detener en un carro de la policía que no tenga insignias? Incluso en un carro particular. ¿Incluso en un carro particular? Sí, señor. El código de policía, artículo tal vez 168, si la memoria no me falla, pido excusas si me equivoco, dice que los particulares podrán colaborar en esos casos. Usted sabe que yo lo tengo a usted en mi marcación rápida, ¿no? Espero. No, claro, y es que es natural. Usted, por ejemplo, va en su carro y por alguna razón hay una refriega, alguna cosa, capturan a una persona, un herido, y el policía puede pedirle a usted colaboración. Y constitucionalmente hay un deber de solidaridad entre todas las partes y de colaboración con la justicia. Pero esos vehículos no eran carros particulares, eran carros sin insignias. Sin insignias. Sin insignias. Sí, son Pero de entonces, inteligencia. sí, entonces eso, y listo. Ahí entiendo. Y entonces, ¿por qué soltaron a la persona en la mitad de la calle? Porque la querían proteger, probablemente. Querían protegerla ahí y ponerla en otro lugar. Ah, ok. ¿Pero protegerla de qué? ¿Del SMAT? Sí, pues protegerla, ¿no? Para eso no está la policía. Sí, ahí yo sí creo que lo primero es que es claro que este no era un particular ayudándole a la policía a retener una persona. ¿Sí? Este era un carro de la policía. A mí me extrañaría que no estuviera manejado, conducido por alguien de la policía. Sí, seguramente Y en ese de pronto caso- eran carros de inteligencia. Lo que sí es claro en los estándares internacionales sobre derecho a la protesta es que una de las principales obligaciones de la policía o del Estado cuando interviene una protesta es garantizar la rendición de cuentas. Tener un carro particular llevando a cabo funciones como estas, lo único que hace es impedir el ejercicio de rendición de cuentas. A ver, no, nadie sale bien librado, esto no, No, se pues ve no, es que bien. no, para nada. La mejores sueltan en la momentos. mitad de la calle. Sí, no, Hay unos ciudadanos preocupados que interceptan un carro de la policía y rescatan a una mujer.
No, pues hay mejores formas Sí. de manejar las protestas, pero y yo estoy de acuerdo con usted, profesor, pues la protesta tiene todas las garantías. Lo que no tiene garantías es que la protesta se torne violenta y que la protesta se torne tan virulenta y tan agresiva. Uy, no, pero déme respiro de paro. No, pues si quieren, entonces no hablemos de paro, pero es que ya está bueno que impidan el tránsito por las calles. Ya sabemos que hay una gente inconforme que es una minoría, pero también hay una gente que tiene que trabajar y que tiene que movilizarse. Yo sí quisiera saber cuál es el fundamento normativo para decir que a mí me pueden retener por pararme en el carril de Transmilenio. Oh, pero no muchos. estamos seguros de qué fue lo que pasó ahí. Sí, pero el argumento de la policía que es que ella estaba deteniendo el Transmilenio. Para mí el debate es el uso, incluso político, que se le da como a estas herramientas. Sin duda alguna es un carro de inteligencia. La inteligencia tiene que existir. El tema del vehículo, digamos que no está en discusión, en el sentido en que Sí. debe existir la inteligencia, pero es el uso que se le da a estos mecanismos que sirven para utilizar la fuerza o garantizar la seguridad, pero evidentemente es una circunstancia que deja muy mal para la policía y que las propias explicaciones de la policía indican que ni siquiera tenían un argumento jurídico claro para hacerlo. ¿Fueron los hijos del general Penilla los que salen a protestar? Que él también contó que sus hijos salían a protestar. Sí, bien, Pues que sí, protesten. ojalá. Sí, pues si quieren Sí, protestar, ojalá. que protesten, Muy pero bien. que no tranquen vías. Y que ya, gracias. Me voy a la pausa, nos queda mucho tema, poco tiempo, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 6 minutos de programa para hablar de todo lo que pasó en este año en términos judiciales, no mentiras. Aquí una buena, estuvo Juan Manuel Santos, está en Bogotá, estuvo en el Consejo Nacional Electoral, en una, ¿eso qué fue? ¿Una citación? ¿Una audiencia? Diligencia. Una diligencia judicial. No conozco a este señor San Miguel, no tengo ni idea quién es ese señor San Miguel y mucho menos que a través de él haya entrado dinero en mi campaña. Todo, me acabo de enterar. Entonces, el señor San Miguel fue el señor que confesó que Esteban Moreno le había pedido que utilizara su empresa para hacer una triangulación de recursos entre Odebrecht y la campaña de Juan Manuel Santos en el 2014. Esta es otra rama de la justicia, que es la justicia electoral, una de las que, el Consejo Nacional Electoral hace ver bien a la Corte Suprema de Justicia. No, solamente... No, pues digamos, no... No es justicia, no es justicia. No eso es- es una... No, eso no es justicia. Bueno, tiene sueldo de magistrado. Tiene sueldo. No, es que en Colombia hay más magistrados que en cualquier otro país, que en toda Europa junto, prácticamente. Porque en Colombia hay, ¿qué? 10 cortes, tal vez, a esta altura. 10, 8, A 11 ver, cortes. JEP, Consejo Superior de la Judicatura, Sí. Consejo de Estado Constitucional, Suprema, Justicia y Paz, ojo, JEP, estos señores, ahí vamos en 7. Consejo Nacional Electoral. Se me puede escapar una por el afán, tal vez son 8 altas cortes, 8 altas cortes. Una vergüenza absoluta. Pero esto es una diligencia que incluso desde el punto de vista jurídico no tiene, digamos, un elemento vinculante porque el presidente tiene fuero. Recordemos Claro. que el presidente tiene fuero. Es una asistencia, si se quiere, atípica, porque que lo citen es atípico y que él vaya es atípico. Que lo citen es atípico porque como justicia que es, digamos, como órgano de administración judicial, no debería y no podría citar a personas en las que no tiene jurisdicción, que es el caso del expresidente Santos. El expresidente, si fuera citado por los hechos de aquel entonces, habría de ser por la Comisión de por la Comisión comisión. de Acusaciones. El argumento es que lo están citando en su calidad de candidato. Claro, En su calidad de candidato. Que ya estarían prescritos. Candidato 2014. Que ya estarían prescritos los hechos de conocimiento de la justicia electoral. Venga, yo les voy a ¿Qué es dar... cuánto tiempo? Tal vez son 2 años. Tal vez. Me puedo equivocar en esto, no es mi especialidad, pero me parece que son 2 años desde la presentación de las cuentas, es decir, que la mitad del segundo sí ya periodo está, ya va a estaría... prescribir. Caducidad es el término preciso. En este caso, aquí caducidad. opera es el fenómeno de la caducidad. Les voy a dar mi lista de las noticias judiciales más importantes de este año y ustedes me van a agregar las que piensen que me quedan por fuera. La indagatoria a Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema, la renuncia de la La ministra... más importante, tal vez. La renuncia de la ministra de Justicia, Gloria Borrero, y la llegada de la nueva ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco. Debería desaparecer ese ministerio. Renuncia de Néstor Humberto Martínez, la condena a José Elías Melo
el entonces presidente de una de las corporaciones financieras más importantes de este país, del grupo económico más grande de Colombia, el Grupo Aval. El caso de Matos, uno de los empresarios más reconocidos del país, la volada de Jesús Santrich, la caída de la reforma a la justicia, eso tal vez no debería ser noticia, la volada de Aida Merlano. La mejor noticia de todas eso. Porque es una comedia. Una comedia, ¿no? Es una comedia típica que nos pinta muy bien a Colombia. Una señora está presa y sale a hacerse un blanqueamiento de dientes, por tercera vez, y se escapa en una moto de Rappi. Y manda, y se tira por una cuerda y se cae. Se cae, la recoge el rapitendero, se la lleva y hoy manda a través de su hija por Instagram un mensaje diciendo que ahora sí se va a entregar. Es de cómico, esto es cómico realmente. Claro. Es un país pues en formación. Pues nos podemos reír, pero en el fondo es muy triste. Pues nos reímos para no empezar a llorar, porque Sí. si uno viera eso con objetividad, pues es una cosa es la radiografía perfecta de lo que es el sistema judicial colombiano. De hecho, Yo le agregaría la de Dígalo. Diego Cadena. Ah, claro. Diego Eso es el Cadena. llamado a imputación de cargos que va a ser en el 2020, pero que 18 Diego de Cadena ya quedó metido en eso y ya hay unas señales de que la Fiscalía tiene algunas pruebas y eso es importante porque muestra que no solamente la Corte Suprema de Justicia tiene unas pruebas que le parece que son graves, sino también la Fiscalía, que es otra cosa distinta. ¿Usted tiene alguna que se me quede? Que hayamos tenido la necesidad de tener un fiscal ad hoc en Colombia. El fiscal ad hoc, Bueno, el nombramiento del fiscal ad hoc. La decisión judicial del año creo que no fue de la justicia ordinaria, de la justicia transicional, fue el fallo del Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio sobre el caso de Brecht. Y todo lo que rodea ese tema, ¿no? Y Las cruzadas y yo eso. sumaría la sentencia de la acción popular en el mismo caso de Brecht que emite el Tribunal Administrativo de Dinamarca. Sí. Lo de la Amazonía con Derecho salió este año. Sí. Ah, No, ese- ese es del año pasado. Ese es del 2018. ¿Alguna más? Y cosas calientes para el próximo año. El próximo año sale el juicio a Santiago Uribe. Sí, en Tendrá que marzo. terminar en algún momento. En marzo. Pues el año entrante El termina. año ya no hay, no da más. Avanza el caso de Álvaro Uribe. ¿Sabe uno? tendremos- Qué pena que me cite Sí. en esto, pero que a mí en lo personal me dolió y que esto debería ser un escándalo cotidiano, la prescripción del caso de Interbolsa. de de Interbolsa, Interbolsa. de Jaramillo. Sí, porque yo soy abogado ahí, Y qué dolor, qué impotencia, la de todos, incluido el juez y la fiscal y las víctimas, qué impotencia la prescripción de ese caso. El escándalo financiero más grande en los últimos 25, 30 años, Me voy. terminar en prescripción. Nos queda pendiente Sí, cartel de la toga y queda pendiente una discusión sobre cómo reformar la justicia en este país. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en este resumen rápido del 2019. Los veremos en el 2020. A ustedes nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión.